La primera frase que dimos la semana pasada es: cuando la vida duele, no. Así es, corre hacia Dios, aunque por, nuestro, por nuestra naturaleza lo que hacemos es exactamente lo contrario. Realmente buscamos aislarnos cuando estamos experimentando dolor y no lo vemos. Entonces hoy yo quiero continuar con la segunda parte. Qué bueno que aquellos que vinieron la semana pasada regresaron, porque este proceso va a ser algo que nos va a ayudar a salir adelante. El versículo que nosotros utilizamos es Juan 4:13, que dice: en este mundo tendrás tristezas y pruebas, pero anímate, yo he vencido al mundo. Son las palabras de Jesús cuando habla al respecto de esta vida. Y algunas personas nos preguntaban, y estamos grabando estas pláticas porque hay personas que nos están pidiendo que lo podamos explicar. Para aquellos que quizás no nos conocen, mucho gusto, soy Aarón, soy el pastor de esta iglesia, y una de las razones por las cuales hicimos y estamos haciendo esta plática es porque en este mundo todos vamos a experimentar tristezas y pruebas. No es si las vas a experimentar, la pregunta es ¿cuándo? Hay tristezas y hay pruebas que llegamos a vivir en la vida que simplemente no las buscamos, nos llegan. Algunos experimentamos un divorcio y es una pérdida terrible. Un día despiertas y te das cuenta que la persona que amabas estás delante de su féretro. Hay cosas en la vida en donde de repente despiertas y recibes una llamada que te dicen: tu papá acaba de fallecer, tu mamá acaba de morir, o ¿sabes qué? Te llama el doctor y te dice: tus resultados, tienes SIDA. Les voy a compartir algunas de las cosas, hablar desde mi corazón en medio de esto, de todo lo que ha sucedido, pero mucho de ello espero que les pueda servir cuando llegue el momento en donde tengas que experimentar momentos difíciles en la vida. Por eso es que hablamos esto. Y hoy voy a comenzar con esta parte y voy a dar un ejemplo. Voy a hacerlo un poquito más chistoso al principio. ¿Alguien sabe, las mujeres, te pregunto a las mujeres, ¿saben que a los hombres no les gusta pedir indicaciones? Sí, es cierto. ¿Saben por qué? ¿No? Porque ya tenemos GPS. Ya tenemos Google Maps o tenemos Waze y funciona increíblemente. Para aquellos que no lo conocen, es algo fantástico. El Waze es una aplicación que te lleva a cualquier lugar. Si alguien no logró llegar aquí, póngale Central Point y ya puede llegar directamente. Le sale en el Google y funciona de una manera muy sencilla. La parte increíble de esto es que antes de tener esto, había algo que se llamaba la guía Roji. ¿Alguien manejó por diferentes partes de México con la guía Roji? Sí. Sí, están revelando también su edad. Es cierto, sí, no estamos tan chiquitos, pero significa que tenemos experiencia, ¿no? O sea, no teníamos esas partes y el GPS no nos mandaba a lados que no eran. Porque no sé si alguno de ustedes ha de repente llegado a un lugar y dice: ya llegaste a tu destino. Y tú volteas y dices: no, es cierto, esto no es mi destino, ¿no? Llegas a Tepito y te das cuenta que es un pueblo mágico ahora, ¿no? Pero entonces, no es así. Sí, hay algunas cosas, pero hay indicadores en la vida que te dicen que vas bien, que lo que estás viviendo, que lo que estás pasando va bien y el proceso en el que estás viviendo todavía estás en el orden. Los puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia cuando tú vas en el proceso del dolor en la vida y dices: ¿sabes qué? Todavía estás dentro del rango que está bien, o sabes que ya te perdiste, ¿no? Eso es parte de lo que quiero comentar en este momento, ¿no? Y voy a meter también otro ejemplo. ¿Alguien sabe por qué nos cuesta tanto trabajo mantener una rutina de ejercicio constante? Porque duele. Tú sales a correr después de 2 meses de no haber corrido y al otro día amaneces completamente adolorido y dices: no, que se me pasa el dolor y vuelvo a empezar. Pero tenemos una frase: si no duele, ¿no? ¿Alguien ha ido al gimnasio? Sí, yo sé que de este lado sí van. Sí. Sí. Y mucho de eso es: ¿te has mantenido yendo al gimnasio o llega enero, ¿no? Y bueno, estamos en febrero, todo el mundo en enero dijimos: ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí me voy a meter al gimnasio, pagas 60 mensualidades y nada más vas un mes. Durante todo el año permanecías solo hasta principios de diciembre. Principios de diciembre empezaba a ir gente, terminaba enero y ya no volvía a ver nadie. Porque duele. Y muchos de nosotros lo que tememos es el dolor.
Pero les voy a pedir que puedan repetir conmigo. Todo lo natural tiene un reflejo en lo espiritual. Si no duele, no sirve. Todo lo natural tiene un reflejo en lo espiritual. Y así como un músculo, para que crezca, recibe dolor y cuando sana se hace más fuerte, así y de esta misma forma sucede con el ser humano, con el alma. Cuando nosotros experimentamos dolor y logramos atravesar todo ese valle de tristeza, dolor, eres una persona más fuerte, más madura y más estable. O puedes terminarte muriendo a la mitad del camino. Y les voy a leer un versículo. Si tienen Biblia la pueden encender. Si no, no la voy a poner en la pantalla, la puede escuchar. Sí, nos vamos a ir a Romanos 5, 3 y 4. El que lo tenga me dice soy feliz. Romanos 5, 3 al 4. Voy a leer la Biblia en una versión que es la NTV. Y lo que nos ayuda es que es una versión muy sencilla de entender. Me acerco más al micro. ¿Ahí? Ok. Romanos 5, 3 al 4 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Significa que el proceso de fortalecimiento en nuestras vidas comienza con dolor. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios utiliza el dolor en nuestras vidas para hacernos más fuertes? Es como si Dios tomara aquellas cosas que nos causan tristeza, que nos provocan sensaciones terribles para fortalecernos. Y no se queda ahí, voy a leer otro versículo, está en Santiago 1, 2 al 4. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo de alegrarse mucho. Entonces, ¿qué somos, masoquistas? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca. ¿Recuerdan el músculo? Dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La palabra perfectos significa maduros. Muchos de nosotros vivimos de una manera inmadura, entendemos y vivimos la vida sin estar completos. Por lo tanto, estamos incompletos. Y es a través de las pruebas y a través de las cosas duras de la vida que nos ayuda a madurar. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Scott Peck. Es un terapeuta, es un hombre creyente, es un judío que escribe un libro que se llama La Nueva Psicología del Amor. Y él dice que la única manera de llegar a la madurez es a través del dolor. Eso lo explica de esta forma. Y no tenemos frases nosotros. ¿Alguien de aquí lee la Biblia? ¿Sí? Si la leen, hay un versículo en 1 Corintios 13 que dice que el amor es sufrido. Y dices, pero si yo lo que quiero es no sufrir. Pero cuando tú estás enamorado de aquella persona y te deja en visto, te duele, ¿no? Tú le mandas un mensaje así, te desbordas todo tu corazón en esa persona y te deja en visto. Ves las dos palomitas. Y obviamente pues no te pones a gritar de alegría. Pero te pones a gritar de alegría cuando te dice que sí. Sí me caso contigo. Entonces es fiesta y todo es increíble. Porque hay una serie de emociones, es una ruleta de emociones que experimentamos en esta vida. Por eso igual el proceso comienza con dolor. Entonces les voy a decir algo, queridos. No temamos al dolor. El dolor es algo que Dios utiliza para hacernos más fuertes en esta vida. Pero les voy a decir algo. Existen muchos tipos de dolores. ¿Sí? Y hay un dolor en particular que es el dolor inútil. Es un dolor que no sirve para nada. Pero ese te lo voy a hablar la próxima semana. Entonces, no faltes. Esta es mi intención, nada más es para poder que se den cuenta. Una serie no responde todas las preguntas en una, por eso son 4. Entonces, ¿qué dolores nos sirven en la vida? ¿Qué cosas nos ayudan? Entonces, ahora sí, si puedes brincar al que sigue. Les voy a dejar una tarea. Está bien, normalmente no es clase, pero quiero dejarles una tarea. Porque algunos de nosotros
han tenido personas alrededor de ustedes o ustedes mismos que han experimentado dolor. ¿Es así? Okay. ¿Cómo ayudas a una persona que está viviendo en dolor? Hace una semana nos escribe el Face una persona que si podíamos reunirnos porque tenían a una amiga de ella que había perdido a su bebé. No había nacido. Perdió a su bebé y ¿qué podíamos hacer? Eran sus amigas las que me estaban escribiendo, ¿no? Para ver si les podíamos ayudar. Y les digo, pues yo todavía no salgo de lo mismo, entonces no sé si te puedo ayudar. Pero de eso nos brinca. Y la tarea es que lean completo el libro de Job. El libro de Job yo lo leí por primera vez a los 18 años. Conozco de Dios, me emociono leyendo la Biblia y encuentro el libro de Job. Lo leí de entrada al final y dije, este es un libro que no quiero volver a leer en mi vida. Me pareció una película de terror. ¿Cómo era posible que Dios, el Dios que nos predican, que dicen el Dios que es bueno, le pasara como en feria a este hombre? Porque se sentía orgulloso de él. Mi tarea para ustedes es esta: lean el libro de Job completo. Y voy a hacer un pequeño resumen del libro de Job. Les voy a ayudar para que sea más sencillo para ustedes. Lo dividí en 6 etapas o 6 puntos importantes de la historia. La primera es cuando el diablo se presenta delante de Dios y le dice, ¿de dónde vienes? No, pues han dado dando la vuelta, ¿no? Y entonces Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? O sea, lo convirtió en un blanco. Sí, o sea, dale. ¿Has considerado a mi siervo Job? Y dice, sí, claro. No hay otro como él, dice Dios. Es cierto, pero si tú quitas tu bendición de él, te va a maldecir. Y entonces Dios agarra y dice, pruébalo. Y quita su bendición sobre él. Y entonces a Job, en cuestión de horas, pierde a su familia, pierde su dinero, pierde su ganado, pierde a toda la gente que él más amaba alrededor de él. En cuestión de horas. Y tiene una expresión espectacular el hombre. Espectacular. No se las voy a decir porque quiero que la lean. ¿Cómo responde Job? ¿Y qué es lo que Dios dice con respecto a él en ese momento? Dice, y no pecó. Increíble, realmente era un hombre excepcional. Pero no termina ahí. Llega otra vez el acusador y se presenta delante de Dios. Y Dios se para el cuello con Job. Se vuelve a parar el cuello y dice, ¿has considerado a mi siervo Job que no me negó después de lo que te permití que le hicieras? Es cierto, pero si tocas su vida, te va a maldecir. Y Dios le dice, vas. Y entonces a Job le viene una enfermedad horrible, dice que son como tumores. O sea, si has visto, obviamente hay unas enfermedades horrendas. Dice que Job se rascaba así, con una rama, porque traía pus, era asqueroso, apestaba. Era una cosa sumamente desagradable. No era grato, obviamente su esposa, su expresión yo creo que fue más por el asco que por otra cosa, ¿no? Su esposa le dice, ya, o sea, ya maldícete y muérete, ¿no? Porque ya estás. ¿Por qué? Porque apestas, porque te ves horrible, porque estás espantoso, porque el esposo que yo creí que eras ya no eres. Por lo que ves. ¿Se han dado cuenta que a veces hay cosas que son sumamente desagradables por lo que alcanzamos a ver? Y dice que aún así Job se mantuvo. Y entonces viene una tercera parte, una cuarta parte. Llegan sus amigos. Que esto es algo fantástico. Llegan sus amigos a estar con él y durante 7 días no dicen nada. Sentados junto a él sin decir nada. Déjenme decirles que esta es una expresión espectacular. Porque a lo mejor no entiendo lo que estás viviendo, pero estoy contigo. Y simplemente estuvieron con él. Estuvieron sentados hasta que se les ocurrió abrir la boca. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque cada uno de ellos, sus 4 amigos, buscan responder la pregunta que todos nos hacemos en momentos de dolor. ¿Por qué?
¿por qué? Y entonces y uno le dice, es que eres malo y Dios te está castigando. Y entonces voltea a Job y le dice, no soy malo y Dios no me está castigando. No lo entiendo, pero te aseguro que yo no hice mal. Y entonces le contesta el otro, escudriña tu corazón y vas a encontrar que hay maldad en ti. Y el tercero le vuelve a decir lo mismo, pero hay un cuarto. Y fantásticamente el cuarto es el amigo más joven. El amigo más joven explica esta manera y voltea y dice, yo no sé por qué. No me puedo poner en tu lugar. Simplemente sé que lo que estás viviendo, Dios lo va a usar para su gloria. Y aparentemente esa frase, esa expresión que tiene el cuarto amigo es la que le ayuda a Job a salir adelante. Usted pensaría que un tiempo de los acontecimientos de la vida de Job sería corto. Fueron 9 meses. 9 meses los que Job vive en esa condición. No fueron semanas, fueron meses. ¿Te imaginas 9 meses? ¿Alguien le dio varicela? ¿Sí? Le dio varicela. ¿Sí? ¿Y te daba comezón? Y te quería rascar y no te podía rascar porque sabías que te iba a quedar una marca. Yo tengo aquí así como un hoyito aquí porque me rasqué de la varicela, ¿no? Y entonces estaba así, ¿no? Y te ponen caladril y te ponen una crema rosa medio rara y hueles extraño. Y simplemente es una enfermedad en donde te da mucha comezón. Pues Job tenía comezón todo el día. ¿Han podido dormir cuando tienen comezón? ¿En la secundaria no se les ocurrió meterle polvo pica pica a algún pobre compañero? Yo sí, se lo puse en la banca, ¿no? Y yo me acuerdo que le duró una semana sin que se lo pudiera quitar. Estaba sentado y se movía, ¿no? Porque no se podía estar en paz. Definitivamente había algo. Era sumamente incómodo. 9 meses. 9 meses vivió Job ese proceso. Y por si fuera poco, la respuesta de Dios a Job, tú dirías, bueno, después de que pasan los 9 meses, pues ya vienes y le sobas, ¿no? No, todavía Dios agarra, se le planta enfrente y le dice, si eres suficientemente hombre, respóndeme. Le metió otra enjabonada. El libro de Job es fascinante. Y el libro de Job nos revela el proceso del dolor. ¿Cómo lograr pasar a través del valle más oscuro de nuestra vida? Quizás el versículo o el libro más leído de la Biblia en todo el mundo sea Salmos. Y en particular hay uno. ¿Cuál creen que sea? Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero el versículo 4 tiene una parte fascinante. Dice, aun cuando pase por el ¿qué? No temeré porque tú estás a mi lado. Queridos, la promesa de Dios a nuestra vida no es que no vas a pasar dolor. Es que va a estar contigo. Y de repente, hoy yo me pregunto, ¿cuántas personas nos hablan de un Dios que te prospera en todo? Yo creo que sería bueno leer Job. Voy a meter un pequeño paréntesis. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, de los cuales hay un hombre que escribe la mayoría de ellos, y fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le fue como en feria. El apóstol Pablo sufrió cosas horribles. Lo dejaron por muerto, naufragó, lo apedrearon y escribe, ¿alguien sabe cuántos libros? ¿De la Biblia? Bueno, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Son 66, pero ¿cuántos libros escribe Pablo en la Biblia? 12 cartas, y se le adjudica todavía a lo mejor una 13ª que podría ser el libro de Hebreos. No saben, ¿no? Entonces, si tienes ahí
a ese hombre que pasó cosas terribles, Dios lo usó. Y sus escritos transformaron nuestra vida. Y Él es el que habla del amor. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Y Él está hablando del amor y estaba en un cepo. Pero es para hablar de otro. Juan. ¿Se acuerdan de Juan? El apóstol amado. Bueno, el apóstol amado es este Juan que se acerca a Jesús y se le acurruca en el pecho. Era como, híjole, no sé, si yo hubiera estado, les voy a abrir un poco mi corazón, ¿no? Si yo viera que al maestro, todos estamos en la clase, ¿sale? Llega uno de los alumnos y se le acurruca así, se le acurruca. ¿Chiste qué, no? Pero era el amado. Por eso se le llamaba así. Y un día a Pedro se le ocurre decirle a Jesús, ¿y este qué? ¿No? Se metió con el amado. Y Jesús le contesta, si yo quiero que él viva para siempre, ¿a ti qué? Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Entendemos quién es Dios? ¿Qué perspectiva tenemos de Dios? Yo recuerdo una canción cuando éramos pequeños y decía, yo tengo un amigo que me ama, que se cantaba en re, ¿no? Yo tengo un amigo que me ama, ¿no? Me ama. ¿Y quién es? Jesús, ¿no? Su nombre es Jesús. Y yo me quedé con esa idea, y es cierto. Y Dios da amistad, sí la otorga, pero no a todos. Algunos dicen que les somos útiles. Los útiles, lo más seguro, lo más cercano que tenemos es la papelería. Tú vas a la papelería y tú encuentras útiles y los compras porque te sirven. Te aseguro que no te vas a dormir con tu compás. ¿O sí? Tú vas a agarrar tu regla y vas a decir, ay, sí, duérmete aquí conmigo. No, porque te sirve, la vas a usar. Y algunas mamás utilizaban la regla para utilizarla para otro tipo de cosas, ¿no? Lo que encontraban, ¿no? ¡Sas! ¿No? Y te pegaban. ¿Por qué? Pues porque es su manera. Porque les es útil. Qué interesante. Hay una perspectiva en Dios que debemos entender. Dios también decide usarnos. ¿Cómo? Como Él quiera. Si puedes pasar la que sigue. Les voy a hablar del primer momento del proceso del dolor. El proceso del dolor, el primero es el impacto. El impacto es el momento de crisis. El impacto es cuando recibes la llamada. El impacto es cuando ya estás en el hospital y sale Santiago de la biopsia y te dice el doctor, tu hijo tiene cáncer. ¿Cómo? Tu hijo tiene cáncer. Y tú entras en shock y tú empiezas a experimentar una cantidad de emociones que no das crédito y primero lo niegas. No, entras en ese... No es cierto. Y tú haces la llamada y llamas a la familia y les dices, ¿sabes qué? Necesito que vengan, ¿no? Estaban mis papás, estaba Dani. Les digo, vengan al hospital. ¿Qué pasó? Le digo, Santiago está bien, pero necesito que vengan. Salgo del quirófano, Santiago estaba completamente dormido. Y me pongo a llorar. Llega mi familia y les digo, Santiago tiene cáncer. ¿Tiene cáncer? ¿Cómo va a tener cáncer? No, es una bacteria, ¿no? O sea, es algo, se comió algo. No, tiene cáncer. Ese impacto, te vas para atrás, no lo logras entender. Es como un knockout. Es el momento en donde tú despiertas y te dan una llamada. Tu esposo te está haciendo infiel. Tu esposa te está haciendo infiel. El hijo que va a tener no es tuyo. Uf. Es ese momento. Señora Rodríguez, ¿sí? ¿Su hijo es Alfonso Rodríguez? Sí. Vengan, necesita comparar, está aquí en la cárcel. ¡Pum! Entonces, ese es el primer momento. Y en ese momento experimentas dos cosas: desesperación y negación. Les dije que son indicadores, son normales. No lo puedes creer, no das crédito a lo que estás oyendo y dices, no puede ser.
y pasas por ese momento. El segundo, yo lo explico de esta manera, es el bloqueo. Llega un momento en que cuando tú vas a ser operado, te ponen un bloqueo. Te dejan completamente anestesiado. No sientes. Simplemente todas las emociones que eran sub y baja al principio se detienen. Y no sientes nada. Estás completamente estoico ante la vida. Y puedes estar delante del féretro de tu hijo así. ¿Cómo estás? Bien. Pero estás sin estar. Y la persona para, y tú en ese momento dices, wow, qué fuerte está, qué increíble está. Está bloqueado. En ese momento sus emociones no están funcionando. Está completamente inerte. Es un shock, eres insensible, estás en un stand-by. Y muchas veces en ese momento las personas llegan contigo y te animan a hacer algo. No puedes. Y es el peor momento para animar a una persona a tomar decisiones. Es el peor momento, porque va a tomar decisiones sin entenderlas. Porque el proceso de dolor fue tan fuerte que el cuerpo tiene una respuesta increíble. ¡Tuc! Se bloquea. Es como para evitar que sientas dolor, simplemente te quedas quieto y ya no haces más. ¿Han visto personas? ¿Te ha tocado ir a un funeral en donde abraza a la persona está dura? Y parece que no pasó nada. Está mirando y a lo mejor hasta da palabras y no pasa nada. Es el momento del bloqueo. ¿Cuánto tiempo dura? Depende de cada persona. Y entonces viene una tercera parte. Se llama el regreso al dolor. El regreso al dolor es cuando después de que pasaste el bloqueo, después de que viviste esto, llegas a tu casa y ves las cosas de tu hijo. Te quiebras. Abres el closet. Cuando vuelves a ir a una cafetería y te acuerdas del ser con el que ibas. Cuando escuchas una canción. Cualquier cosa detona aquello que es. Y entonces regresas en ti ese dolor. Y entonces es como si la herida que tienes dentro se volviera a abrir. Y empiezas nuevamente a experimentar una serie de emociones muy, muy fuertes y muy profundas. Y esta etapa es una de las más peligrosas que una persona que vive tiene. Porque en este momento experimentas enojos como nunca en la vida. Culpas. Te empieza a culpar a ti y empieza a culpar a los demás. Pero es que si hubiera hecho esto. Pero es que si no hubiera hecho esto. Y entonces culpas a la persona que se acaba de morir. ¿Por qué te moriste? Me dejaste solo. Y empiezas a culpar a todos. Y de repente entra tu culpa. Porque tú dejaste que sucediera. Y en este momento mucha gente se vuelve atea. No existe Dios. Para mí ya no existe Dios. ¿Por qué? Porque dejaste que sucediera. Busca salidas rápidas al dolor. Porque te está doliendo tanto que lo que quieres es dejar las cosas. Hay personas que se matan. Este momento es crucial. Y este momento es el peor de todos. Y en este momento es cuando más gente necesitas significativa en tu vida. Esta es la pregunta, ¿cómo estás? Y la persona voltea y dice, bien. No, ¿cómo estás? Estoy de la fregada. Déjala hablar. Que despotrique todo lo que tenga que decir. Este momento es cuando yo sé que Dios agarra y nos observa y siente nuestro dolor y le decimos un montón de cosas y Dios nada más te ve y te dice, ok, no te preocupes. Sé que te está doliendo. Y tú hablas y dices y haces y deshaces y simplemente estás en el momento de dolor. Lo estás experimentando, lo estás viviendo. Llegan personas a ti y te dicen, sé lo que sientes, ni se te ocurra decirme eso. Porque no sabes lo que siento. Y entonces hasta grosero eres con otras personas.
Porque estás experimentando tanto dolor en ti, está tan fuerte en ti que no lo logras entender. A veces ni siquiera entiendes lo que vives. De repente estás enojado y no sabes ni por qué. Y empiezas a lastimar a las personas que están alrededor de ti. Y como les hablaba la semana pasada, en este momento es cuando empiezas a destruir aquello que durante tantos años construiste. Destruyes tu familia, destruyes un negocio, destruyes las cosas que tenías alrededor. Por lo que te esforzaste tantos años, lo haces pedazos. Porque el dolor está vivo. Es como si la carne se volviera a abrir. Te rompiste un hueso y para que lo vuelvan a arreglar, te tienen que tronar. Te cuestionas. Y aquí viene una etapa. El dolor en la vida es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento entra cuando la etapa del dolor se prolonga y no la logras resolver, y no la logras pasar, y no logras brincar. Y entonces estás en este momento, ¿pero por qué? ¿Por qué? El 99% de las veces nunca lo vas a saber. Nunca vas a entender el por qué. Y la verdad es que, aunque entendiéramos el por qué, aún nos seguiríamos cuestionando. Seguiríamos en esa misma pregunta y nos quedamos atorados en esa pregunta. Y vivimos y vivimos. Es como si estuvieras en el valle. Es cuando volteas y ves todo negro y no hay nada alrededor. No alcanzo a ver nada. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor sería más sencillo. Llegaste a la bancarrota, te despiden, estás en casa y no encuentras trabajo. Y a lo mejor es como el marido que lo acaban de despedir y no sabe cómo decirle a su esposa y a sus hijos que lo despidieron. Y entonces mejor se va al parque, sale en las mañanas como si siguiera yendo al trabajo. Y sigue haciendo las cosas como si estuviera normal. Pero está sufriendo esta persona. Y entonces la tristeza se convierte en raíces de amargura. Y anida. Cuando Jesús enseña a orar, termina con esta frase: líbranos del mal. El mal entra, el mal está alrededor de nosotros, pero tienes que evitar que se anide, tienes que evitar que crezca, que desarrolle aquello que tienes aquí y entonces brote. Eso es liberarte. Y por último viene la última parte, que es espectacular, que se llama la reconstrucción. Es como si pudieras darle un reset a las cosas. Es como si volvieras a decir: ok, nunca voy a volver a jugar fútbol con Santiago. Y entonces decides seguir adelante. Y empiezas a reconstruir la vida. Y entonces te das cuenta que, así como un espejo que le lanzas una piedra y se rompe, y lo miras hacia abajo y miras todas las partes rotas, te miras hacia el espejo y te encuentras completamente destruido. Pero el espejo no se rompió del todo. Tiene una parte arriba en donde puedes volver a mirarte, pero tú quieres seguir viendo lo roto. A menos que decidas levantar tu vista y poner los ojos arriba, y puedes empezarte a mirar como verdaderamente eres. Y sí, hay sueños que nunca se van a cumplir. Y cada persona lo experimenta de diferente manera. Voy a meterme en un tema muy sencillo. Las personas más maduras y más fuertes emocionalmente en esta vida logran pasar por este proceso de dolor entre 1 y 3 meses. Después, entre 6 y 9 las personas que no lo logran resolver. Y después de eso puede ser 1 año o 3 años. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a la persona? No lo sé, por eso es una experiencia personal, pero te va a necesitar. Tú vas a necesitar de personas alrededor. Y volteas y dices: ¿en qué etapa estoy? No sé. Buscas indicadores. Estoy bien, no pasa nada, pero parece que estás nublado, ¿no? Estás bloqueado. Estás en el momento de shock, estás todavía negando las cosas, estás despertando creyendo que es una pesadilla y no es una pesadilla, lo sigues negando. Estás en la primera etapa.
estás completamente enojado, quieres mandar a todo el mundo la goma, quieres estar berreando con todo el mundo y refrescándoselas a todos, estás en la etapa del dolor. Cuando empiezas a soñar, cuando vuelves a soñar, cuando creíste que después de todo ese valle oscuro ya no había algo más, es cuando empiezas a reconstruir. Y empiezas a reconstruir las piezas que estaban perdidas. Y entonces te cambias de local y empiezas otra vez a pintar. Y te emocionas. Pero eso les puedo hablar de mí. Está Diego, está Dani. ¿Saben por qué les cuesta a veces más trabajo a las mujeres superar el dolor de la pérdida de un hijo? Porque es como si se hubiera muerto algo en ellas. Es como si se hubieran perdido ellas y se tienen que reencontrar. Un hijo, un hermano que voltea y dice: ¿y ahora con quién voy a jugar? Este proceso de vida es tan importante en la vida. Vives un impacto, vives un bloqueo, entras al dolor, pero si logras salir adelante, viene la etapa en donde empiezas a reconstruir. Y en todo el proceso, Dios promete estar contigo. Dios promete estar contigo. En todo el proceso. Todo lo que vives, nunca lo haces solo. Y aquí es donde volteas al cielo y levantas tus ojos. Y le dices: no estoy de acuerdo con tu decisión, pero no me dejes. Hubo un día, y les voy a abrir mi corazón. Al día siguiente que Santiago se va, y yo miro al cielo y le digo: no estoy de acuerdo con lo que hiciste. No puedo estar de acuerdo y no puedo entender por qué. Pero no me voy a alejar de ti, porque eres el único que puede traer paz y sanidad a mi corazón. Aunque estoy enojado contigo. Y es como si quisieras que tu sanador no estuviera cerca, pero es el único que te puede sanar. Entonces volteas al cielo y agachas la cabeza, porque no lo quieres ver, pero no te quieres alejar. No sé en qué momento de vida estás, pero Dios promete algo. Que no importa lo que vivas, siempre va a estar contigo. Hace 3 meses me escribe un hombre en Paraguay, que se llama Aarón, por cierto. Me dice: quiero platicarte que hace 4 meses fui diagnosticado con SIDA, me dice. Dice: y tus videos me ayudaron a seguir. Y hoy quiero decirte, me escribe después de que Santiago ha fallecido: todo va a estar bien. Y te das cuenta que cuando tú experimentas dolor y logras pasar esa etapa, tú puedes dar esperanza a otros. Y eso es un regalo. Porque sabes que tus palabras son verdad. No las estás inventando. Y todavía, con el dolor aquí adentro, puedo decirte que todo va a estar bien. Que Dios no te deja, aunque tú quieras. Que Dios no se aparta de ti. Que Dios no se cansa de ti, aunque lo hayas querido así. Señor,
doy gracias porque todas las etapas de nuestra vida las vives con nosotros. Gracias porque en el valle de la oscuridad tú te haces presente. Aunque no te vemos, aunque a veces no te sentimos, no nos dejas. Muchas gracias, Señor, porque no hay nada que podamos vivir en este mundo que te sea ajeno, que no lo puedas entender, que no decidas vivirlo a la par de nosotros, porque todas las cosas que vivimos las vivimos contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y yo te pido hoy que nos ayudes a ser personas que puedan dar esperanza a otros, que no nos sea ajeno el dolor de los demás. Tu palabra dice que lloremos con los que lloran y que riamos con los que ríen, que podamos tomar y acercarnos a las personas que nos necesitan, porque este mundo tiene tristeza y tiene pruebas, y que decidamos vivirlas unos con otros. En el nombre de Jesús. Amén.